Esto es Con M de México, el podcast de la música mexicana. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un gusto darte la bienvenida a un episodio más de Con M de México. Ya hoy, jueves 6 de agosto de 2020, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes nuevamente una semana más. Y bueno, antes que nada queremos agradecer la comprensión de esta situación que tuvimos el día de hoy, por lo cual tuvimos que retrasar un poco el episodio, la salida del episodio, pero estamos muy contentos de que nos acompañen en esta transmisión en vivo por YouTube. También saludo a la gente que algunos momentos más tarde nos escucha a través de nuestras plataformas digitales como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Me gustaría invitarte a que le des me gusta a este video, a que actives la campana de notificaciones, que te suscribas y también que visites nuestras redes sociales que puedes encontrar en la descripción de este video en YouTube. Hoy vamos a hablar de un gran compositor, realmente un compositor nacido en España, pero nacionalizado mexicano, Rodolfo Halffter. Y tuvimos la presencia de la doctora Silvana Santinelli, con quien tuvimos una plática maravillosa acerca de la vida de Rodolfo Halffter, de su música y de algunas otras cuestiones más. Para adentrarnos un poquito en el tema, aquí les dejo esta interpretación del primer movimiento de la sonata número 1 de Rodolfo Halffter en manos de la doctora Silvana Santinelli.
una excelente interpretación que forma parte de uno de sus materiales discográficos que también estaremos hablando en esta entrevista. Bueno, sin más por el momento, no me queda más que dejarte con esta entrevista que realizamos en CONEME de México a la doctora Silvana Santinelli. La entrevista en CONEME de México. Hoy en CONEME de México estamos muy contentos de recibir desde Colorado a la doctora Silvana Santinelli. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, Michelle. Estoy bien, gracias. Gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Es un privilegio y un honor participar y pues les mando un saludo a todos tus seguidores y a toda tu audiencia. Es para nosotros un gusto contar con usted, doctora, y me gustaría si pudiéramos comenzar esta plática para la gente que nos escucha en CONEME de México, si nos pudiera platicar un poquito acerca de usted, por favor. Claro que sí, Michelle, con todo gusto. Pues soy pianista mexicana, soy músico mexicano, soy solista y formo parte del dúo François con mi esposo, el violinista canadiense Ron François. Actualmente, como comentaste, radico en Fort Collins, Colorado, donde tengo, aparte de mi carrera artística, tengo mi estudio privado, donde doy clases a estudiantes de todas las edades y niveles. Preparo alumnos para competencias, para ir a la escuela, para licenciatura, maestría, doctorado. Y bueno, ahora estoy pues también en línea con todo lo que ha pasado este año, entonces es muy interesante ver cómo se desarrollan los alumnos a control remoto. Y bueno, aparte de todo eso, soy la presidenta de la Asociación de Músicos y Maestros de Fort Collins, Colorado, que es la asociación local que está bajo la sombrilla de lo que es aquí en el país de Estados Unidos, MTNA, que es la Asociación Nacional de Músicos y Maestros, no solamente de piano, sino de todos los instrumentos. Bueno, pues yo empecé mis estudios de piano a los 5 años y medio, casi a los 6, en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Y ahí a los 8 años gané mi primera competencia, que es los 11 Juegos Nacionales y Culturales para la Niñez en la Ciudad de México. Era una competencia que había más o menos, creo que ya no existe, pero es una competencia, era muy buena porque era para diferentes niveles y para diferentes categorías, y empezaba en una forma local, seguía estatal y después, bueno, la nacional. Entonces tuve la oportunidad de participar y pues gané en mi categoría, que era la categoría A. Y el haber vivido en frontera en esa época me dio la oportunidad de empezar a trabajar con maestros de Estados Unidos, en San Antonio principalmente. Y pues puedo decir que así fue mi primer paso a la ciudad y al país, ¿no? Y a los 11 años gané la competencia Young Artist Award en la ciudad de San Antonio, Texas, donde tuve el privilegio de tocar con la Sinfónica de San Antonio. Y mi primer concierto fue el concierto de Sol Mayor de Ravel, que bueno, todavía tengo memorias y recuerdos muy, muy bonitos. Pues después de ahí mis estudios continuaron, ¿verdad? Viajando desde Piedras Negras a San Antonio, y gracias por el apoyo de mis padres, ¿verdad? Y mi maestro en ese momento, Robert Avalon. Y pues empecé a frecuentar la ciudad, y ahí fue donde estudié una licenciatura en la Universidad de St. Mary's. Después estudié una maestría en la Universidad de Texas en San Antonio. Y después tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Maryland en College Park. Tuve la fortuna de haber ganado la beca Fulbright García Robles. Y pues para mí se abrieron las puertas para ir a estudiar con el maestro Santiago Rodríguez
y Andrew Watt, que fueron mis principales mentores en Maryland, donde pude sacar mi doctorado. No sé qué más. Bueno, de ahí pues me he presentado con varias orquestas, incluyendo la orquesta de Ohio, la orquesta de la Universidad Estatal de Colorado State University, la Orquesta Sinfónica de Guanajuato y lo más reciente, la Orquesta Sinfónica de Cheyenne. También he tenido la oportunidad de presentarme en varias plazas como Kennedy Center en Washington, D.C., el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, Festival de la Sala Beethoven, la Sala Cortot en Francia, la Universidad de Jalapa en China. Nos hemos presentado con el dúo en la Universidad Este-Oeste de Shanghai. Es un festival que se llama Phillips Collection en la ciudad de Washington también. Y bueno, desde que terminé mi doctorado radico aquí en Fort Collins y esto me ha dado la oportunidad ahora de hacer estos viajes frecuentes al país de México, donde pues he dado cátedras, he dado conciertos y bueno, he podido colaborar con músicos muy importantes. Algo que nos apasiona en CONEM de México es ir descubriendo todas estas grandes historias, estas grandes personalidades que realmente están poniendo en alto el nombre de nuestro país en la música, como en este caso el nombre de usted, doctora. Y la verdad estamos muy contentos de recibirla, de escuchar esta trayectoria increíble. Y una de las cosas de las cuales pretendemos platicar el día de hoy es, bueno, aparte de toda esta maravilla de conciertos que ha realizado, a las grabaciones que ha realizado tanto como solista como con su dúo, y me gustaría comenzar platicando un poco de este disco en el cual graba la obra de Rodolfo Halfter. Entonces, no sé si me pudiera comentar cómo es su acercamiento con la música del maestro realmente originario de España, pero nacionalizado en México, y por qué realmente se decide a hacer la grabación de su obra. Gracias, Michelle. Pues mira, cuando estaba yo haciendo mi doctorado en la Universidad de Maryland, habían diferentes formas de sacar un doctorado. En aquel entonces se podían hacer tres conciertos extra de lo que es el currículum. Se podía hacer lo que es una disertación amplia o se podía hacer los discos, ¿no? O unas grabaciones de algún compositor o algún género que no estuviera, que no fuera tan famoso, que no fuera tan popular. Entonces, fue cuando me llamó mucho la atención, porque en aquel entonces solo había una grabación a la venta y que estaba más disponible, más reciente, la grabación con Maxwell de Edison Quintana. Entonces, haciendo investigación entre compositores, ¿verdad?, que no estuvieran tan grabados, pues fue que me topé con Rodolfo Halfter. Mi maestro mentor en esa época, Santiago Rodríguez, fue el que me guió y me orientó. Y pues hice una extensa investigación de su obra y pues la mayoría de la investigación tuve la oportunidad de hacerla físicamente en México, en la ciudad de Monterrey. Y pues bueno, también investigando por medio de intercambio de universidades aquí en el país y en España. Entonces, en verdad me cautivó su música. Me costó mucho trabajo, eso sí, no fue algo muy sencillo. Yo me acuerdo que yo quería hacer la grabación de las obras de Scarlatti y me dijo mi maestro en el momento, me dice, ¿pero por qué? Ya hay una cantidad enorme de grabaciones de Scarlatti.
Y cuando escuché a Hafter, pues ya como lo comentaremos, tiene toques de todo, de pues español, ¿verdad? Vanguardista, neoclásico, serialista. Dije, bueno, esta es la persona que en verdad me llama mucho la atención. Y pues así surgió mi investigación, así surgió mi interés por conocer la vida de Hafter, pues sobre todo que un compositor español que finalmente pues vino a México y pasó toda su vida, quizá haya pasado más tiempo en México o la mitad del tiempo en México como en España, pero la mayoría de su obra la hizo en México. Entonces, para mí es un compositor extraordinario, es una figura muy importante porque dejó una gran huella en México. En mi opinión, fue un gran ejemplo para su generación, de todos sus compositores. Y más o menos por citar algunas de las cosas que empezó, que ahora pues todos conocemos, pero él fue ahora sí el pionero en todo esto. El primer ballet mexicano, que se llamó La Paloma Azul, él fue el que la fundó. Fue maestro de la Escuela Superior Nocturna y del Conservatorio Nacional de Música. Fue director de la revista mexicana Nuestra Música y pues fue el gerente de las ediciones mexicanas de música, que fue su trabajo altruista por toda su vida. Y aparte fue el que empezó la serie de conciertos en Bellas Artes. Fue también gerente de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea. En fin, es una cantidad de regalos que trajo Hafter al país. Y pues aparte de eso, dejó muchos más regalos, que son todos sus alumnos, que quizá conocemos, estoy segura que conoces y estoy segura que mucha gente conoce, como Mario Lavista, Héctor Quintanar, Manuel Enríquez, Federico Ibarra. Todos ellos son compositores increíbles que gracias a Hafter pues, nacieron de cierta forma en México. Entonces así empezó pues mi grabación. Son 2 discos que tengo con la música de Hafter. Las incluyen desde, como comenté, desde su estilo neoclásico hasta su estilo serialista. Y bueno, me siento muy orgullosa verdaderamente de esos discos. Creo que fue mi primera experiencia en grabación y mi primera experiencia en prepararme, ¿verdad?, para una grabación que es tan detallista. Y bueno, uno quiere saber, uno quiere tocar perfecto y tocar todo que se escuche como uno lo interpreta. Entonces fue una experiencia verdaderamente increíble, que me ha ayudado, ¿verdad?, para mis últimos discos que tengo, tanto como solista con el concierto de Carlos Chávez con la Universidad de la Orquesta de Guanajuato, como el disco último que tengo con el dúo François Mexico City Blues. Realmente, bueno, y una labor también impresionante el hacer la grabación de esta música, porque a final de cuentas, hace algunos programas hablábamos de la música de Federico Ibarra, también otro grande compositor, y ahorita lo mencionaba usted como alumno de Hafter, y lamentablemente es música que a veces no está ni tan grabada, ni se presenta tanto en las salas de concierto, ni en los programas. Entonces, la labor de personas como usted son bastante importantes para mantener viva esa parte musical que no se debe de perder, y a veces es simplemente la falta de conocimiento, la falta del material para que la misma gente la vaya aceptando dentro de los programas.
Entonces creo que es una labor excelente la que realizó en ese momento con la grabación. Si nos puede comentar, creo que está disponible para la gente que nos escucha en Estados Unidos, que realmente tenemos bastante público, y aprovecho el momento para la gente que nos escucha en Estados Unidos. Pueden encontrar este disco en las tiendas de Amazon, creo, ¿no? En Amazon, en Barnes Noble, por internet también. Eh, hay unas ediciones o unas plataformas españolas que también se pueden encontrar, pero está bajo el nombre de la discográfica, ¿cómo se dice? ¿El sello? De la disquera, del sello discográfico, sí, de Center Records. Entonces, Center Records directamente también se puede comprar. Y para nuestro público que a lo mejor no tenga el gusto de conocer la música del maestro Rodolfo Halfter, ¿cómo la podría describir la doctora Silvana desde su posición como intérprete y que realizó esta gran labor? ¿Cómo pudiera hacernos un detalle o una presentación de la música del maestro? La obra de Rodolfo Halfter en sí se puede caracterizar con una muy, muy sencillo, porque voy a ampliar sobre esta respuesta, pero cuando escucho Halfter, escucho ritmo, escucho folclore y escucho humor. Entonces, ¿por qué lo digo? Todo lo pongo en 3 palabras, porque tanto sus obras que compuso en su temprana edad hasta sus obras más maduras, todos tienen estas características. Sus obras que compuso, él escribió 4 obras en España antes de venir a México. Y estas obras son de estilo neoclásico, y su lenguaje armónico de esa época pues muestran la influencia clara de Scarlatti, de Soler, de uno de sus mentores que fue Manuel de Falla. Y cabe analizar que Rodolfo Halfter fue autodidacto. Él nació con un talento increíble para la composición y tuvo la oportunidad de asistir a muchos conciertos en su época. Leía muchos libros y bueno, él conoció el Tratado de Armonía de Schoenberg cuando tenía solo como 20 años. Entonces, eso le abrió los ojos para empezar a experimentar con sus composiciones. También en aquella época, estamos hablando de los años 1920 más o menos, conoció a Adolfo Salazar, que también fue una gran influencia, pero se podría decir que Manuel de Falla y su gusto con Scarlatti y con Soler fueron una de sus influencias para sus primeras obras. Ya en México, Rodolfo Halfter empezó a descubrir o a experimentar con técnicas dodecafónicas, sobre todo, por ejemplo, basadas en Schoenberg, y armonías de Debussy y de Stravinsky. Entonces, todo esto predomina más que nada en sus trabajos más maduros. Pero si hay algo que se pudiera decir como resumen de su estilo, es que todo tiene una línea de melodía en todas, tanto en su estilo neoclásico como en su estilo serialista. Nunca se pierde la melodía, siempre la va uno a escuchar. Nunca se pierde el ritmo, así esté tocando en una forma completamente dodecafónica, siempre va a haber ritmo. Y bueno, y siempre él escribe de una forma muy condensada, si se pudiera decir. En el caso me refiero a que va a una frase, por ejemplo,
la va a decir clara y precisa. Y esa misma frase quizá la vuelva a decir clara y precisa. Y siempre va a ser una forma muy, pues, simple, si se pudiera decir. Y algo que me llamó muy la atención también es que, como a lo que me refiero, es que su obra serialista siempre también pude escuchar y cantar su música de alguna forma. Entonces, para mí es increíble verdaderamente cómo pudo él desarrollar su propia técnica, su propio estilo de composición y, y destacar en esta forma. Aparte, también la riqueza que agrega a este punto el hecho de tener la influencia española también como su patria. En caso de otros compositores mexicanos que han ido a estudiar al extranjero, en este caso, bueno, él era español, tenía su influencia incluso de crianza diferente que los compositores mexicanos, y al llegar a México se nutre con este nuevo mundo musical, con este nuevo escena artística. Entonces creo que nos puede mostrar una idea musical diferente y única en comparación con otros compositores mexicanos. No sé qué opina al respecto. Sí, estoy completamente de acuerdo, Michelle. Él, por su relación con tanto Adolfo Salazar como con Manuel de Falla en España, él pudo traer su experiencia a México. En España, él formó lo que se llama el Grupo de los Ocho, más o menos en la época de 1927, que él como comenté, él frecuentaba residencias de estudiantes, grupos tanto de músicos como de poetas, como de artistas, donde se juntaban precisamente para promover el lenguaje español y seguir promoviendo la corriente española musical. Entonces, él tenía ya pues esa historia, ¿no? Tanto como mencioné, sus composiciones más tempranas fueron en España. Y ya cuando llega a México, pues conoce a Silvestre Revueltas, conoce a Carlos Chávez, a Blas Galindo, y, y pudo adaptar. En México adaptó este grupo de los, no eran de los ocho, eran de los siete, que todo esto está basado como el grupo de los seis en París y en Rusia. Entonces, era más que nada para eso, para continuar con las, pues, explorando las músicas, explorando las corrientes. Y yo pienso que el haber convivido con tantos poetas como García Lorca en España, Salvador Dalí, todo eso como que enriqueció su forma de ver y su forma de componer. Siendo compositores con una trascendencia musical tan grande, con una producción musical de una excelente calidad, porque bueno, también la familia Halfter no solamente lo tiene a él, sino también tanto a su hermano como a uno de sus sobrinos, grandes compositores. Pero, ¿cuál cree que sea el motivo por el cual la música de estos grandes compositores a lo mejor no ha llegado al lugar que tendría que llegar y no está posicionada de una manera pues como debería de serlo por la calidad que tiene su música? Sí, debo reconocer también que cuando empecé a estudiar a Rodolfo Halster, yo ya había escuchado de los Halsters, pero con Ernesto. Ernesto, de cierta forma, como que hay Alicia de la Rocha, una gran pianista española, eh, lo, lo tocaba mucho. Entonces, como que, en mi opinión, a Halfter, desde que se vino
a México durante la Guerra Civil Española en 1939, yo pienso bueno, hubieron pianistas que sí lo tocaban mucho en sí, sus obras, las dos sonatas del Escorial, el homenaje a Antonio Machado, fueron tocadas mucho por pianistas de esa época. Yo siento que no sé, como comentábamos, hay ciertos compositores que yo pienso que es por razón de tiempo que no se estudian tanto, ya sea uno teniendo lecciones particulares o yendo a la universidad. Hay ciertos compositores que hay tanta música para piano que no se llegan a estudiar por completo. Sin embargo, ha sido por mi sorpresa en sí el año pasado, aquí entre paréntesis, por ser parte de la presidenta de esta organización, tenemos competencias en donde hay piezas que son que todos los obligatorias, exacto, piezas obligatorias, y estaban las 11 bagateles de Rodolfo Halffter entre las piezas obligatorias. Le di una a uno de mis alumnos y bueno, no pudimos competir porque todo se cerró debido a la pandemia, pero fue una gran sorpresa ver que este libro de piezas obligatorias la saca el Estado, aquí en el Estado de Colorado, y más bien es nacional, es por parte de la NPA. Y ellos eligen, ¿verdad?, qué es lo que se va a tocar. Entonces, pues fue un gusto ver que Rodolfo Halffter está de cierta forma reviviendo. Y yo pienso que ahora se está tocando más también por alumnos que tuve en el pasado que entran a competencias, ya están tocando las obras de Halffter en México también como piezas obligatorias. Entonces, me da muchísimo gusto que pues ya se empieza a escuchar. Cuando yo fui a la escuela, en los años 2000 más o menos, no era tan popular. Era más que nada si no tenía la iniciativa y quería buscar más allá. También otra cosa que me doy cuenta es que no teníamos esta gran plataforma que era el Internet en aquella época. Entonces, ahora todo está en el Internet. Es increíble lo que uno puede encontrar. Y yo espero en sí, te voy a ser sincera, me ha dado unas nuevas ganas de programar mi música, de seguir tocando la música de Rodolfo en mis conciertos, que verdaderamente creo yo que es increíble, es verdaderamente fantástica. Es increíble escuchar eso que nos comenta. Realmente el que se le esté dando este lugar y este nombre en competencias en un país como Estados Unidos, que tiene el acceso realmente a lo que quisiera del mundo en cuestión musical, es increíble, es impresionante. Y también el hecho de pensar en el día de mañana volver a escuchar conciertos con estos programas cuando se reanuden las actividades en vivo. Bueno, también es una cosa que esperaremos con mucho gusto, el poder escuchar esta música increíble, y ojalá nos toque en algún momento también escuchar a la doctora Silvana interpretando la música de Halffter. No saliéndonos tanto del tema, pero sí entrando en algo que me gustaría platicar, hablando también de este otro disco con el dúo François. Este disco que sí se encuentra disponible en las plataformas digitales, en Spotify, ahí tuve el gusto de escucharlo, y es Mexico City Blues. Si nos pudiera platicar un poco acerca de este otro material discográfico. Claro que sí, Michelle, con mucho gusto. Mira, este fue un proyecto que empecé con el dúo François. Empezamos hace años.
donde, bueno, queríamos saber qué estaban componiendo o cuál era en qué momento se encontraban los compositores, ¿verdad? Estas piezas fueron comisionadas en el 2013 y pues nos llamaba mucho la atención que en esta, o sea, no, como dices, no saliéndonos mucho de Hafter. Hafter fue un compositor contemporáneo en su época y pues estos tres compositores de Mexico City Blues son contemporáneos ahora en esta época. Entonces surgió el tema de ver qué estaban componiendo. Entonces empezamos a buscar compositores de Norteamérica, de Canadá, de Estados Unidos y de México. Y ya habíamos tenido el gusto de tocar una pieza de Andrew Paul MacDonald, que es el compositor de México, su pieza, su sonata número 3 para violín y piano. Y nos encantó. Esa es una pieza verdaderamente también, es increíble su forma de componer. Andrew Paul MacDonald es uno de los mejores compositores en Canadá, ha ganado muchos premios como compositor y pues tuvimos el orgullo y el honor de trabajar con él. Él escribió su cuarta sonata, que es One After One in Time. Y esta sonata en sí la escribió basada en los poemas de Jack Kerouac, que él escribió precisamente Mexico City Blues, el nombre del disco, y es una colección de poemas con variaciones. Entonces, la última línea o la última frase de su poema número 240 es precisamente One After One in Time, que significa uno tras otro morimos con el tiempo. Entonces, la pieza no está tan oscura, la pieza es bastante alegre, bastante, sí, es una de sus piezas que más me encantan. Y son 3 movimientos. El segundo movimiento es precioso, se llama Beatitude, que es como una oración o una meditación o una plegaria. Entonces es increíble su forma de componer. En Estados Unidos nosotros también tuvimos la oportunidad de trabajar con James Davis y también un gran compositor, ha ganado muchos premios también a nivel nacional e internacional también. Y pues él compuso su primera sonata, que la llaman así sonatina, que se llama Who Do You Think He Is. Y esto también me llamó mucho la atención el título, porque el compositor James David es una persona, cuando uno lo conoce, es increíble, es introvertido él, pero pues cuando compone, cuando empieza a hablar, es otra cosa, ¿no? Entonces, él sintió que también fue un orgullo para él componer para nosotros y basó su nombre en una pintura de Wayne White, que también es un artista vanguardista. Y es más que nada como decir, ¿quién soy yo para componer esto, ¿no? O para pintar esto, ¿no? Esto habla de su humildad como persona y pues tuvimos increíbles experiencias trabajando con él también. Y bueno, Juan Trigos, excelente compositor de México. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Él condujo el concierto para piano de Carlos Chávez, el cual tocamos en vivo con la Sinfónica de Guanajuato y después grabamos también con la Orquesta Sinfónica de Guanajuato. Y me gustó mucho su forma de ser, me gustó su personalidad y también quisimos ver, bueno, que estaba componiendo en esa fecha y pues hizo también su primer
sonata para piano y para violín, que también fue todo un honor trabajar con él. Esta pieza es también es vanguardista, pero tiene ritmos increíbles también. Y pues estamos muy contentos con esta obra. Este disco también tuvimos el honor de grabarlo gracias a la beca que tuvimos de FONCA en aquel tiempo. Y ha ganado varias competencias este disco. El último es la medalla de plata en la competencia Global Golden Award en las categorías de mejor dúo y artistas con futuro. Y bueno, nos sentimos bastante orgullosos de haber podido trabajar con personalidades tanto de Canadá como de México como de Estados Unidos. Y bueno, ahora también estamos muy contentos. Acabamos de recibir la quinta sonata de Andrew Paul MacDonald y estamos en espera también de trabajar con la otra compositora mexicana, Gabriela Ortiz, que también hemos comisionado una obra para piano y violín. En CONEME de México estamos, en CONEME de México estamos muy, muy contentos, muy orgullosos realmente de poder platicar con usted, viendo estos logros. Realmente es increíble. Ahorita en el estudio todos estábamos en silencio escuchando estas grandes anécdotas, porque realmente es poner en alto el nombre de nuestro país. Entonces creo que son cosas que a veces falta que la gente conozca, que la gente escuche y que diga, mira, se está haciendo esto, hay gente ganando estos premios, y realmente estamos muy contentos de esta plática que estamos teniendo con ustedes, porque bueno, más bien con usted, doctora, no solamente el rescate de la obra, como en el caso de Halfter, sino también en este caso el promover la creación de música nueva, el promover la música contemporánea, que si no existe esta creación actual, pues no va a haber una continuidad en el legado musical, porque a final de cuentas la música contemporánea del día de hoy será música antigua el día de mañana. Entonces hay que continuar con la creación. Entonces esto habla bastante bien de usted y de ustedes en el caso del dúo François. Cuando termine este programa podrán encontrar tanto en los Instagram Stories de CONEME de México como también en nuestra página de Facebook podrán encontrar el link al disco de dúo François, Mexico City Blues, directamente a Spotify, para que vayan y lo escuchen. Doctora Silvana, antes de llegar al final de la entrevista, en CONEME de México siempre pedimos algún consejo para jóvenes músicos, para gente que va comenzando su trayecto en la vida musical. Platicando anteriormente con usted, me había comentado de una cierta técnica que usted maneja en la cuestión de la interpretación del piano, algo acerca del toque musical. No sé si pudiera compartir algo de ello para el público de CONEME de México. Pues sí, gracias. Es muy importante y ahora sí que ampliando un poco lo que acabas de decir, Michelle, dar continuidad a la música, tanto contemporánea como a la música antigua. Y bueno, es algo que siempre en mis clases, por ejemplo, platicando con un alumno, yo he dividido mi tiempo tanto en la improvisación. No enseño composición, pero si los alumnos quieren empezar a componer o empezar a hacer algo, yo les ayudo a la creatividad, ¿verdad? La técnica y obvio el desarrollar las piezas y la interpretación. Y yo pienso que en una forma para redondear, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado el día de hoy, yo pienso que es muy importante continuar con la forma de tocar compositores nuevos. Y si hay algo que he aprendido con todo esto, tanto como con Halfter, con los compositores de esta época,
es que todo lo que uno toca tiene que empezar de alguna forma, en una manera subjetiva. ¿A qué voy? Esto es como preámbulo de la técnica que me preguntas, porque mi forma de tocar, mi forma de tanto de tocar yo como de enseñar, es empezando desde cómo uno escucha la música en la mente. Entonces, yo le llamo a esto la forma subjetiva, que si nos ponemos a pensar, el compositor empieza así. El compositor no empieza escribiendo la nota do y luego la mi y luego todo y dice, ya tengo un acorde. No, no. Él empieza, escucha y luego lo produce. Su instrumento es la pluma, o en este caso ya, pues, la computadora y todo, ¿no? Pero entonces nosotros como intérpretes, yo pienso que esa es la forma en donde más uno va a llegar a explorar lo que es la técnica para el piano. La técnica para el piano es una recopilación de muchísimas habilidades. No solamente es tocar rápido o solamente es tocar fuerte. Es una cantidad de habilidades que uno tiene que hacer. Entonces, yo en mis clases enseño verdaderamente a desarrollar todo eso. La técnica es basada precisamente en la forma que uno comienza, que es la forma subjetiva. Después buscar lo que yo le llamo los elementos importantes para poderlo hacer objetivo, que van a ser nuestros dedos y nuestro cuerpo, y finalmente sacar el sonido o el tono que queremos reproducir. Entonces, si yo pudiera nada más dar un consejo, es precisamente ese: empezar, no sé, quienes no pueden, o lo que sea, un estudio de Chopin o un estudio de Scarlatti, ¿verdad? O una sonata de Beethoven. Empezar por escuchar en la forma interior. Claro, ahorita hay una cantidad de grabaciones, pero también yo apruebo el escuchar otras interpretaciones, porque de esta forma uno se forma la idea que uno quiere, y ya una vez que lo tiene en la cabeza es encontrar la técnica especial o los instrumentos necesarios que van a ser. Por ejemplo, cuando hablo de toque, qué tan rápido es el movimiento de nuestros dedos, qué tan profundo va a ser, y empezar a experimentar, ¿verdad?, para sacar nuestra propia interpretación. Esto lo hago desde niños que están empezando. Les enseño a escuchar subjetivamente, les enseño a cantar de cierta forma las melodías, hasta alumnos que se están preparando para competencias internacionales, porque es algo que nosotros, y de alguna forma he aprendido trabajando con instrumentalistas, nosotros no tenemos que hacer el sonido, ya el sonido está en el piano, y es muy fácil brincarnos esa primera etapa, que es cómo queremos que el sonido salga. ¿Es un sonido percutivo? ¿Es un sonido más suave, más instrumentalista, más resemblando un poco al cello, a la flauta? Es un cantante? Entonces todo eso a veces se nos olvida, porque tenemos que aprender la pieza rápido y tenemos que darle la velocidad, ¿verdad? Y eso. Entonces es cuando yo digo, ok, hay que empezar, y esto es el principio. Entonces, es algo que he hecho ya desde hace mucho tiempo, y es interesante ver cómo, una vez que uno sabe lo que tiene que hacer, como el cuerpo, claro, los guío, ¿verdad? Y les enseño cómo tocar cierta forma. Entonces, pero los mismos estudiantes, los mismos pianistas, uno encuentra la forma de reproducir lo que uno quiere, en vez de que es lo opuesto, ¿no? Empezar a tocar y luego decir, ay, no, eso no salió bien, o no, eso no es lo que quería.
Entonces es una forma interesante. En sí, mi maestro Andrew Watt, que tuve el honor de trabajar con él, fue una de las personas que me empezó a enseñar a pensar de esta forma, a pensar antes de tocar y a pensar en una forma más precisa, más práctica, si se pudiera decir. Y claro, elaborando y fortaleciendo todo lo que le llamamos técnica, ¿no? Que son pues todas las otras habilidades que uno tiene que tener. Con M de México estamos muy contentos por porque aceptara esta comunicación, esta entrevista. Un consejo genial. El escuchar creo que es algo que nos hace falta a veces antes de tocar, como bien lo comenta, y no podemos despedirnos del programa sin antes realizarle la pregunta oficial de nuestro programa, la pregunta que realizamos a todos nuestros invitados, y con esta pregunta nos despedimos, y es la siguiente: si hubiera tenido el gusto de conocer a un compositor de música mexicana, ¿a quién le hubiera gustado conocer? Pues creo que la respuesta la hablamos todo el día. Es muy obvia la respuesta. Hablamos la mañana. Yo creo que Rodolfo Hamster es en verdad un músico muy, muy interesante. Es una persona que, el haber leído su biografía, tanto su vida personal como su vida musical, es en verdad alguien que si yo pudiera ahorita comisionar una pieza, yo creo que lo comisionaría a él. En verdad es increíble el legado que dejó, y siento que sería una de las personas que me gustaría estudiar con él, me gustaría preguntarle qué es lo que estaba pensando de cierta forma en ciertas piezas, y bueno, él es en verdad un gran compositor. Era muy obvia la respuesta, pero tenía que hacer la pregunta. Si no, el público me lo iba a reclamar. Doctora Silvana, no queda en Con M de México nada más que agradecerle nuevamente por aceptar esta invitación a participar en nuestro programa. Muchas gracias por aceptar, y bueno, no queda más que despedirnos de usted el día de hoy. Muchas gracias, Michelle, por tu tiempo, por la entrevista, y bueno, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias a usted, que tenga muy buen día. Igualmente, gracias. Esperamos que hayas disfrutado esta entrevista tanto como lo hicimos nosotros en Con M de México. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de lo que viene adelante para Con M de México. Vienen grandes sorpresas, vienen por ahí algunos proyectos nuevos en los cuales, créanme, creo que les van a resultar bastante interesantes. Estaremos platicando en los próximos días acerca de esto. No queda más que despedirnos desde, como ya es costumbre, desde los controles el buen José Alberto, y desde el micrófono su servidor Michelle Vega. Que tengas una excelente tarde.